Bien, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 40 del libro de Job. Dice entonces así la palabra del Señor. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más, no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Síguete ahora como un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Amén. Sin lugar a dudas, el libro de Job es algo muy especial entre los libros sapiensales. Y a manera de introducción, alguna vez se hizo una película donde el contenido de esta película era acerca de un reportero de una famosa cadena de televisión. Este reportero siempre estaba de mal humor y en su trabajo siempre estaba así como regodiento, decimos nosotros acá. En su trabajo de reportería se le asignaba que cubriera noticias felices, pero para él eran poco relevantes. Este reportero, además de ser muy respetado por sus televidentes, tenía una novia muy guapa, pero no lograba conquistarla. Así que, incapaz de ver el lado positivo de la vida, en un momento desafía a Dios en un arranque de impotencia y de ira, y cuestionando si la justicia divina existía. Ante tal desafío, Dios condesciende. En la película lo que quiere mostrar es que Dios condesciende y a este reportero Dios le permite que sea Dios por una semana. Y entonces cuando asume el papel de Dios, entonces comienza a escuchar las oraciones de todos y a todo le dijo que sí. ¿Recuerdan qué película es? Entonces cuando le dijo a todo que sí, ¿qué pasó? Se volvió un caos todo. Ahora dijo: quiero que las oraciones estén como en escritos. Y se llenó el cuarto de papeles. Y cuando quiso asumir el papel de Dios, entonces se dio cuenta que no, que era muy difícil. Pero lo más importante que resalta la película es que cuando quiso conquistar a su esposa, a la chica, no podía. Cuando quiso conquistar, no podía cambiar las cosas. Y esta película pues se llama Todopoderoso. El gran problema del ser humano es cuando quiere jugar a ser Dios. Ese es un problema serio. Ese fue el peor error que cometió Adán y Eva. Cuando quisieron jugar a ser Dios, a querer desempeñarse y hacer todo lo que hacía Dios. Y ese es el fracaso también de nosotros. Cuando queremos hacer las cosas según nuestro criterio. Cuando queremos hacer las cosas según nuestro parecer. Cuando queremos hacer las cosas según nuestra conveniencia. El capítulo 40 de Job, a partir del versículo 7 en adelante,
Encontramos al Señor volviendo a hablar a Job desde el seno de la tormenta o desde el torbellino. Y el Señor le dice desde su teofanía, le dice: cíñete ahora como un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me esconderás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Así que el Señor desafía una vez más a Job y le dice: amárrate los pantalones, amárrese bien el cinturón, porque le voy a hablar una vez más. ¿Tú vas a cuestionar mi justicia? Y recuerde que en el capítulo 7 del libro de Job, Job se argumenta contra el Señor. Y Job comienza a plantear cosas acerca de su justicia. Así que, mis hermanos, en el versículos 10 al 14, el Señor le va a hacer un planteamiento muy desafiante, que es un desafiante también para nosotros. Y le va a decir estas palabras: adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Y ese es el título del sermón: pecadores o pecador, adórnate de majestad. Y esa es la pregunta implícita del sermón: ¿cómo un pecador se puede vestir de majestad? Es la pregunta que tenemos que resolver en la mañana de hoy. Ahora bien, cuando miramos esa expresión del versículo 10, adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira y mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Entonces, si haces eso, si logras tomar a un altivo, si logras tomar a un soberbio y ponerlo ahí sumiso, entonces yo voy a admirarte, Job. Si tú logras tomar a un altivo y abatirlo, aquí la palabra es arrastrarlo, Job, vas a tener mi admiración. Job, si tomas un soberbio y lo llevas hasta el polvo, entonces, Job, te voy a admirar. Yo te voy a confesar. Sabré que tú eres capaz de salvarte. Job, si tú tomas a un arrogante, si tú tomas a alguien que es déspota, que es orgulloso, y lo llevas a la oscuridad, Job, gozas de mi admiración, de mi aprecio. Job, tú gozarías de mi elogio. ¿Y qué creen que va a responder Job ante esas preguntas? Si el Señor le dice a Job: Job, mira, toma a este soberbio y humíllalo. Si Job puede, ¿qué iba a esperar Job del Señor? Job, qué hombre, ¿verdad? Ante este planteamiento del Señor, la respuesta de Job es, una vez más, están ahí. Ahora, estas preguntas tienen que ver con nosotros mismos. Porque ¿quién puede domar el orgullo del corazón de los hombres? ¿Quién puede domar la arrogancia? ¿Quién puede domar la altivez de los seres humanos? Así que el orgullo del cual Job no puede aplacar ni en él ni en los demás, solo es de la competencia de Dios. El orgullo del cual tienen los seres humanos, el orgullo que tenemos todos nosotros, solo hay alguien que lo puede domar. En otras palabras, solo hay alguien que puede domesticar eso de nuestro corazón. ¿Y quién es? Dios. Dios. La arrogancia se deriva, o la presunción de la altivez se desprende del pecado. Y queridos hermanos,
el orgullo, que es un tema relevante en todo el libro, es un pecado terrible. Proverbios capítulo 6 dice estas palabras, el proverbista: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Eso es terrible. La arrogancia en el ser humano es algo así como algo que se descompone. Es basura que se descompone en el ser humano. Y la mentira no solo tiene que ver con las palabras. La mentira tiene que ver con cuando nos justificamos. Cuando no somos veraces también en lo que hacemos, aún en lo que llegásemos a predicar. Por eso la predicación es algo muy serio, hermanos. Y créanme, hermanos, que este capítulo 40 y 41, oh Dios, qué trabajo el que hubo que hacer. Ya lo veremos más adelante. Toda persona por naturaleza, por su naturaleza caída, por la naturaleza de su corazón, es orgullosa. Y de ese orgullo se desprende aún un pecado más terrible todavía. ¿Saben cuál pecado? La incredulidad. Cuando el ser humano no cree al Evangelio y no cree a la palabra de Dios, está en el peor de los caminos. Está en condenación. La ira de Dios pesa sobre esta vida. Hermanos, yo quiero que hoy usted saque de su mente ese cliché con el cual cree que usted va para el cielo, pero no es así. Ni su familia, ni usted, ni nadie. Cuando uno está compartiendo el Evangelio, le dicen a uno: yo creo en Dios. Miren, hermano, esa es la peor mentira. O quién sabe en qué clase de Dios es el que está creyendo. No se fíe de eso. Eso no es verdad. Porque el creer en Dios implica agradarle. Y si usted ve a una persona que cree en Dios, pero usted no le ve un cambio, la pregunta es: ¿qué está haciendo? O sea, es una evaluación racional. Toda persona entonces es orgullosa, es incrédula, y obviamente eso es pecado y obviamente pues muy grave. Pero pensemos en lo que le está planteando el Señor a Job. Miremos una vez más el versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Tienes un brazo como el de Dios? Hoy no vino Matías. Matías es el niño más pequeño de la iglesia, ¿verdad? Y lo que Dios le está diciendo a Job es lo que yo le pudiera haber dicho a Matías. A ver, Matías, vamos a comparar tu mano con la mía. ¿Cuál es más grande, Matías? ¿Cuál es la respuesta? ¿Entienden lo que está diciendo acá el texto? El texto está diciendo: ¿tú tienes un brazo como el de Dios? O sea, Matías, ¿tú tienes una mano más grande que la mía? ¿Qué va a responder? Luego pregunta: a ver, Matías, vamos a ver quién habla más fuerte aquí en la iglesia. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, Matías, a ver, ¿quién grita más aquí? A ver, agarrémonos a gritos, Matías. ¿Quién va a gritar más, Matías o yo? Eso es lo que está haciendo el Señor. Le está diciendo: Job, hablemos cara a cara, a ver quién es quién. Así que volvamos a pensar en lo que Dios está planteando. Y volvamos a pensar, hermanos, en el papel que el ser humano ha querido jugar dentro de la historia de la humanidad. Querer jugar a ser Dios. Cuando nosotros queremos jugar a ser Dios, estamos cometiendo otro pecado. Es decir, le estamos quitando la gloria que le corresponde a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido práctico. Porque la gloria de Dios no será aumentada ni disminuida, pero sí en el sentido práctico, en el sentido de nuestra realidad, de nuestra condición humana. Así que, amados hermanos,
el hombre en su papel de querer jugar a Dios, ahí es donde fracasa. Y hablemos de lo que Job probablemente en todo su libro ha desarrollado. Y entonces el planteamiento del Señor para con Job con estas preguntas del versículo 10 al versículo 14 es mostrarnos como punto número 1 del sermón que el pecado del hombre es de un asunto moral. El pecado es un asunto moral. ¿Y por qué es un asunto moral? Porque el pecado tiene que ver con la desobediencia y tiene que ver con la santidad de Dios. Ustedes pudieran decir, pero bueno, ¿y cómo así que un asunto moral? ¿Y cómo así que la desobediencia? Muy sencillo. Cuando tú quieres hacer tu voluntad y no la de Dios, estás fallando, estás en desobediencia. Cuando tu vida no es pura, pues estás echando de lado la santidad. La Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que si nos preguntamos y nos evaluamos a la luz de lo que Dios nos quiere preguntar, ¿cómo está tu obediencia realmente a la palabra de Dios? Y lo más importante, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Tienes una relación con Dios de verdad? ¿Tú amas a Dios realmente? ¿Tú lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Yo quiero ser sincero con ustedes. Mi respuesta, no, hermanos, estoy lejos. Me siento muy lejos de las cosas de mi Señor. Esa es mi realidad. Quiero confesarles ese pecado a ustedes. Pero hablemos de esos pecados morales que atentan contra nuestra impureza, contra nuestra pureza, contra nuestra relación con Dios. ¿Qué tal si hablamos de tus fornicaciones? ¿Saben qué es fornicar? En el sentido estricto es tener relaciones sexuales con una mujer sin casarse o viceversa. Pero cuando tú adoras a algo que no es el Dios vivo y verdadero, eres un fornicario, adúltero, pecador. ¿Cómo estás ahí? ¿Qué tal si hablamos de tus malos pensamientos? Hablemos de tus cosas banales, de tu incredulidad. Pero ¿qué tal si también hablamos de esos pecados ocultos que ustedes tienen? De las batallas que ustedes viven. Ahora hablemos de tu lenguaje. Cuando te sales de los marcos del Evangelio, quieres hacer tu papel y quieres vivir para tu gloria. Queridos hermanos, el hombre en su idolatría es tan ridículo, tan estúpido, que en la imagen que hace se refleja su ego y se hinca ante lo que él hace. Eso somos nosotros. Pero ¿qué tal si hablamos de la relación de pareja? Parejas de la iglesia, ¿cómo está en su vida íntima? ¿Cómo están en esa parte? ¿Cómo está el respeto a tu esposa? ¿Cómo está, esposa, el respeto a tu esposo? ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo está tu sexualidad? Jóvenes, ¿cómo estamos ahí? La lista sigue, hermanos.
¿Qué tal tu ética como cristiano? ¿Tú realmente eres fiel a Dios en todo? ¿Te justificas? Mira, hermanos, a Dios tú no le puedes esconder nada. Cuando tú haces todo esto que se llama pecado, que es errar al blanco, y tú no eres sincero con Dios, no porque Dios no lo sepa, querido hermano, estás en oscuridad, estás en densas tinieblas. No te ha alumbrado el Evangelio. Lo que has vivido por mucho tiempo es apenas una fachada, una pantalla. ¿Tú eres ético en tus cosas? ¿En tus responsabilidades contigo mismo como cristiano? ¿En tu asistencia a la iglesia, congregarte, participar, ayudar, comprometerte, compartir el Evangelio? Por eso el pecado es un asunto de carácter moral. Y esta sección del libro muestra el pecado como un asunto que el hombre no puede reparar. ¿Y eso de dónde se desprende? Todo lo que he descrito, del orgullo, de la arrogancia, de la altivez. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros somos arrogantes y orgullosos, lo primero que decimos, no, yo no necesito de eso. No necesito. ¿Y para qué necesito a Dios si yo estoy bien? Pero eso es lo que hace esta sociedad. ¿Qué decir? No necesitamos a Dios. Dios, tú no encajas en esta sociedad, ni tampoco en mi vida. Por eso tú, a lo mejor, no eres un hijo de Dios, no eres cristiano. ¿Duro? Sí, hermanos, es duro. Pero más duro será en el infierno. Más duro será allá, porque será un castigo eterno. Así que, mis hermanos, el pecado es un asunto de orden moral. No me digas que amas a Dios y que eres obediente a Él, porque no lo eres. Yo tampoco lo soy del todo. ¿Por qué engañarnos entonces en esta mañana? Así como Job no puede hacer nada por la arrogancia de nadie, que es lo que le está proponiendo el Señor, abátelo, humíllalo, llévalo al polvo, oscurécelo, enciérralo. ¿Puede hacer eso Job? No, hermano. Dios no puede hacer nada por su orgullo y su pecado, como tampoco nosotros podemos hacer nada por nuestros pecados. Nosotros no podemos hacer nada por nuestro pecado. Por tu incredulidad tú no puedes hacer nada. ¿Y por qué no puedes hacer nada? ¿Qué dice la perícopa del versículo 40 al 44? ¿Qué es lo que confiesan los pecadores? Yo soy vil. Esa es la primera confesión de un hijo de Dios, es: soy vil, soy insignificante. Así que no podemos hacer nada ni por nuestro pecado. Todo eso que me he descrito de mí mismo, mi arrogancia, mi altivez, mi soberbia, mi mentira, mi grosería, mi patanería, todo eso, yo no puedo hacer nada, hermanos. Y entonces, ¿cómo un pecador se va a vestir de majestad? Que es el título del sermón. ¿Cómo? ¿Verdad que esto es humillante? Ahora, vayamos un poco más. Cuando tú ves el pecado en tus hijos, cuando yo veo el pecado en mis dos hijas, como papá, ¿qué puedo hacer por obrar en su corazón? Dígame su respuesta. Nada. Porque, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice toda la revelación del Evangelio? Que el hombre, ¿cómo está? Que el hombre no puede. Y si la Biblia dice que no puede, es porque no puede. Así que, Job, tú no puedes hacer nada por ti, no puedes hacer nada por tu vida espiritual, tú no puedes hacer nada por tus hijos. Hermano, si yo pudiera convertir a mis dos hijas, hermano, yo ya lo había hecho hace rato, pero no puedo. No puedo por mí, no puedo por mis hijos, no puedo por ustedes, por más que yo sea el pastor de la iglesia, yo no puedo hacer nada por sus vidas, hermano. En cuanto a su pecado, su orgullo, su arrogancia, su petulancia, su soberbia, sus mentiras, todo su pecado, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada por tu familia, tú no puedes hacer nada por tu familia. Nada puedes hacer, hermano. Estás imposibilitado.
Decirle a una persona que se arrepienta es como decirle a un paralítico que salga a correr. ¿Se puede o no se puede? ¿Y por qué no se puede? Decirle a un cuadrapléjico, hagamos una carrera de aquí a la esquina. ¿Se puede? No se puede, hermano. ¿Y por qué? Porque está imposibilitado. Porque esa es la primera doctrina de la gracia, la incapacidad del hombre. ¿Usted es consciente de eso? Ahora el Señor es un maestro extraordinario. Y ahora le va a presentar a dos animales extraordinarios, únicos. Y eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Así que Job, si le echamos una mirada a los arrogantes y a tu arrogancia, no hay nada por hacer. Pero Job, yo te quiero dar una ilustración. Y la primera ilustración es mostrarte al Behemoth. ¿De qué habla el Behemoth? El Behemoth habla de la majestad de Dios. Extraordinario, hermanos. O sea, esta semana me tuvo este pasaje muy... ¡Oh, Dios! ¡Qué bendición! En el versículo 15, entonces, el Señor le dice: he aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti. De estos dos animales, del Behemoth y el Leviatán, se ha especulado muchísimo, hermanos. Si en el capítulo 39 se habla de animales salvajes o de animales, en el capítulo 40 y 41 ¿de qué va a hablar? En la hermenéutica racional, que es una rama de la teología que a veces estudiamos. Pues tiene que ser ¿de qué? Animales. Y tienen que ser animales conocidos. Job debió haberlos conocido. No puede ser algo místico. Así que el Behemoth, ¿qué hace? Mi segundo punto es mostrar la majestad plural de Dios. Buenos días. Es mostrar la majestad de Dios. Esta palabra Behemoth significa bestia, bestia de gran tamaño. El Behemoth era algo así como un búfalo muy grande, pero por las descripciones que se dan, no es un hipopótamo como tal. Versículo 15, he aquí ahora Behemoth, del cual hice como a ti. Es decir, tanto tú, Job, como el Behemoth son criaturas mías. Yo las hice. Hierba come como buey. He aquí que ahora su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre, su cola la mueve como un cedro, y los nervios de sus músculos están entretejidos. Oh, mira mi majestad en ese animal. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Y mire esta perla que está acá, versículo 19. Él es el principio de los caminos de Dios. Cuando tú sabes que eres creación de Dios, es el punto de partida de lo que te da identidad a tu vida. Cuando tú sabes que eres creación de Dios, eso te comienza a definir, no por lo que te dice la sociedad, sino por lo que dice Dios. En otras palabras, tú no procedes más que de Dios. Tú eres criatura de Dios. Tú vienes de Dios. Y esa es una verdad no solo del Evangelio, sino del libro. Así que tanto el Behemoth como tú es el principio de los caminos de Dios. Los caminos de Dios están en el corazón de aquel que cree que Dios es creador de todas las cosas. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Así que la descripción de este animal describe su anatomía, su fortaleza, la forma de sus extremidades, sus grandes músculos. Y obviamente nos lleva a tener un entendimiento del conocimiento de la creación de Dios. Y esto nos indica que sus caminos están en nuestro corazón cuando vemos estas verdades. En Génesis capítulo 1, versículo 20 se nos habla, dice que el Señor hizo los grandes monstruos marinos. Y que entre sus obras el Behemoth ocupa el primero de los lugares. Y que solo Dios se puede acercar a él con espada. Versículo 20. Ciertamente los montes producen hierba para él.
Lo que dice el texto es que la barriga del behemoth es insaciable, o sea, no se llena con nada. Como los jóvenes de nuestros días, comen y comen. No se llenan con nada, comen. Dice, toda bestia del campo retosa allá, se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Los sauces del arroyo en la tierra de Uz son árboles de gran tamaño. O sea que este animal no es tanto un hipopótamo, es un animal de gran tamaño. Así que la dieta del behemoth y donde se resguarda en el pantano donde se queda, es un lugar que solo Dios puede proveer, que solo Dios puede dominar, que solo Dios puede controlar. Pero lo que el Señor le resalta acá es la majestad de Dios. Cómo Dios es tan fino en sus detalles, en los detalles de la creación. Versículo 23, y aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Es decir, cuando ve un río crecer, pues no se asusta, no se inmuta, está tranquilo. Y Job debió conocer el río Jordán, dijo, y aunque un Jordán se estrelle contra su boca, no lo tomará por sorpresa. Así que el behemoth no se alarma, vive tranquilo. Ahora, del versículo 22 en adelante, nos va a describir de que nadie lo puede capturar. He aquí, nadie lo puede frenar. Dice el versículo 24, ¿lo tomará alguno cuando esté vigilante? ¿Alguien lo podrá perforar en su nariz o horadar? ¿Quién puede dominar un animal de tan gran tamaño? Así que Dios, por medio del behemoth, le está ilustrando a Job su majestad. Le está diciendo, este animal es diferente a los antes mencionados. Pero al mismo tiempo, el Señor le está infundiendo a Job que se admire de su poder, que se admire de su grandeza. No solo Dios le está indicando a Job que se llene de admiración, sino también de reverencia, de temor, de respeto. Dios lleva a Job que él pueda reconocer su grandeza, su sabiduría y su poder. Y la pregunta entonces es, ¿y qué tiene que ver esto con el sufrimiento de Job? En las aplicaciones trataremos de indicarlo. Así que, mis hermanos, de alguna manera Dios también nos quiere mostrar su majestad. Obviamente no vamos a tener un behemoth, un animal, algo así como un brontosaurio, según la película Jurassic Park, porque es más o menos de lo que se trata. Y si usted puede consultar por internet el Museo de Historia Natural, usted va a encontrar huesos de animales muy grandes. O sea, son verdad. Los dinosaurios fueron verdad, solo que las películas y todo el séptimo arte y Hollywood, pues las han distorsionado un poco, pero los animales fueron reales. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros consideremos la majestad de Dios. Así que, mis hermanos, pensemos una vez más y centrémonos en cómo el pecador se viste de majestad. Ha visto la majestad de Dios y le está diciendo, el behemoth no es controlable, es muy grande. Tú no puedes hacer nada con ese animal. Pero ¿sabes qué, Job? Yo lo creé. Ese behemoth es creación mía. Y ahora, en tercera instancia, y mi tercer punto, es mostrarnos al Leviatán. Y el Leviatán nos va a hablar de la soberanía y la presencia de Dios. La idea central del libro de Job es la soberanía de Dios. Dios es soberano. En Job capítulo 7, versículo 12,
Job se está argumentando en cuanto a la justicia de Dios y le dice esto al Señor: ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Y aquí Dios le va a responder. Lo que Dios va a ilustrar por medio del Leviatán es que su poder no tiene límite. Lo que Dios va a ilustrar por medio del Leviatán es que su poder es inigual. Lo que Dios va a ilustrar por medio del Leviatán es que Dios es supremo, soberano sobre todas las cosas. Esta palabra Leviatán significa el enrollado, algo así como una espiral. Y la primera pregunta del capítulo 41 es, y préstele atención, hermano, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? Obviamente se está refiriendo a un animal de mar. Y recuerde que la tierra de Uz es el norte de Arabia y quedaba entre dos mares. ¿Cuáles son esos dos mares? Uno es el Mar Rojo, el que colinda con la tierra de Egipto. Y el otro, ustedes sí que no saben nada de Qatar 2020-22, hermanos. El mar Pérsico o el mar del Golfo Pérsico. Parece ser que el Leviatán venía sobre esos mares. Y lo que le pregunta el Señor a Job es: ¿tú vas a pescar al Leviatán como se pesca un pez? ¿Con cuerda? ¿Pondrás una soga sobre sus narices? ¿Usted lo va a perforar con un garfio? O sea, con un gancho. Así que es un animal difícil de cazar, imposible. Eso no se puede pescar. Versículo 3. Multiplicará él ruegos para contigo, te hablará él lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por su siervo perpetuo. Jugarás con él como con un pájaro, o lo atarás por tus niñas, para tus niñas. Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. Cortarás tú con cuchillo su piel, o con un arpón de pescadores su cabeza. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí, la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmaya. O sea, este animal, el Leviatán, es un animal sin igual, es majestuoso. El versículo 34 se menciona como el rey de los soberbios. No se refiere a la soberbia del diablo. De hecho, en este libro toca usar mucho la hermenéutica racional, porque si fuera el diablo, como muchos predicadores lo enseñan, entonces recuerden que al comienzo del libro se habló de Satán. Entonces el libro no tendría la necesidad de volver a referir lo mismo. Diría exactamente, o sea que no es así. Pero lo importante acá, hermanos, es que el Leviatán es un animal único en el mar, indomable, y él no va a entablar diálogos con Job. O sea, lo que Job está diciendo, no, ese animal es el temor aquí. Con solo verlo se desmaya la gente. Es un animal al cual le temen todos los marineros. Los hombres de mar huyen delante de él. Y en el versículo 9, entonces nos da el punto central del sermón de hoy. Leo la Nueva Versión Internacional. Vana es la pretensión de llegar a someterlo. Basta con solo mirarlo para desmayarse ante el Leviatán. Ahora pregunto, ¿quién podrá estar delante de mí? Porque yo soy el creador de este animal. El Salmo 107, versículo 26, dice que Dios juega con el Leviatán como cuando ustedes juegan con sus mascotas. Si Dios juega con este animal, el cual no pueden retener, produce espanto. Ahora les pregunto, ¿quién puede estar delante de mí? ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién puede estar delante de mi presencia?
Versículo 12, no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? Está hablando de una gran coraza. ¿Quién se acercará a él con su freno doble, como con un cabestro que se le pone a los caballos? ¿Quién lo va a amarrar? ¿Quién abrirá las puertas del de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. ¿Usted ha visto los dientes de un tiburón? El tiburón abre la boca y un mordisco, no, pues amputa de una vez. Ahora es más o menos una descripción acá. Pero dice aquí, la gloria de su vestido son sus escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Habla como un entretejido de escamas, como un pez con sus escamas. El uno se junta con el otro. ¡Qué viento no entra en ellos! Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí y no se pueden apartar. Un animal sin igual. Ahora, en el versículo 18 se nos presentan unas descripciones y nunca nos debe asombrar lo que la Biblia nos dice acá, porque la Biblia lo dice. Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. Su boca salen hachones de fuego. Hermanos, los animales producen en sí mismos a veces electricidad, producen fuego. No sé, pero los jóvenes de ahora, no sé si algún día conocieron el antiguo álbum de chocolatinas. Ahí salían animales que producían energía. O mire usted lo que llamamos popularmente una candelilla. ¿Cómo es que alumbra? Con electricidad, hermanos. Dios es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Si usted va a hacer un asado, usted puede invitar a Leviatán que le prenda la candela. Usted no necesita hacer así, porque él con un soplo prende el asado. De su aliento salen carbones encendidos. En su cerviz, ¿dónde queda la cerviz? Está su fuerza. Y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes, no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. O sea, no hay una arma forjada contra él. Leviatán. Estima como paja el hierro y el bronce como un leño podrido. ¿Está partido un tronco que está podrido? ¿Cómo parte? Fácil, ¿no? Tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime agudez en su suelo, hace hervir como una olla el mar profundo. Algo así como lo que hace la ballena cuando resolla por acá, que sale un chorro así. Y vuelve como una olla ungüento en pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, el rey sobre todos los soberbios. Esta palabra soberbio tiene que ver con su porte, con su manera de moverse en el mar. Con porte, con elegancia. No tiene nada que ver con la soberbia de Satanás y demás. No es eso lo que dice el texto. ¿Y qué tiene que ver esto con que un pecador se vista de majestad? ¿Qué tiene que ver con esto, hermanos? Permítanme entonces, hermanos, hacer las aplicaciones del sermón de hoy. Hemos visto que el pecador debe vestirse de majestad. Hemos visto que el pecado es un asunto de orden moral. Y el Señor ilustra esto de que no hay manera de domar el pecado del hombre. Así como el hombre no puede hacer nada por contrarrestar al Behemoth, y mucho menos al Leviatán, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Y la pregunta del versículo 10 es muy clave. ¿Quién entonces podrá estar delante de mí? ¿Quién?
¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Cómo estar delante de Dios? Cuando el texto nos propone que nosotros debemos adornarnos de majestad, como a los pecadores, nos está dando el insumo de lo que es el Evangelio. A esto se le llama la justificación por la fe. El medio por el cual el pecador se puede vestir de majestad es la fe, porque el justo por la fe vivirá. Esa es la idea central de la carta a los romanos. El hombre no puede hacer nada por combatir su pecado. El único que combate el pecado es Cristo por medio del Evangelio. Esa es la gran enseñanza del libro de Job. El orgullo, nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestro pecado, solo es combatible con el Evangelio. Así que parte del Evangelio es dar de sufrimiento para que el ser humano pueda entender y pueda llegar a la conclusión, la cual estaremos hablando de hoy en 8 días. De oídas te había oído. Lo que yo tenía era un Dios que no es. Lo que voy a decir, quiero decírselos con mucho temor, hermanos, porque pues eso es lo que el Señor esta semana y durante estos 15 días de trabajo en el sermón pude hablar. Usted me ha dicho, hermano, que ore para que Dios lo bendiga. Sí, hermano, yo oro por usted para que Dios lo bendiga. Pero, hermano, voy a orar para que, si Dios le provee a usted de sufrimiento y lo lleve hasta abatirlo, voy a orar por eso y para que Dios lo tenga el tiempo que sea necesario para que ustedes aprendan a amar al Señor. Porque si el sufrimiento me acerca a Dios, bienvenido el sufrimiento. ¿No le gusta? ¿No quiere sufrir? Entonces ora a Dios y dile: Señor, trabaja en mi arrogancia, trabaja en mi petulancia, trabaja en mí, Señor. Para eso usted viene a la iglesia, para eso usted viene a la congregación. Hace un tiempo atrás dijimos que la iglesia es como un hospital donde venimos a tratar la peor de las enfermedades. ¿Cómo se llama? Arrogancia, soberbia, incredulidad. Y oraré, repito, para que Dios le tenga a usted el tiempo que sea necesario hasta que usted aprenda. Esa es la manera como voy a orar por usted. Claro, a nosotros no nos gusta pasar momentos difíciles. Señor, oh Dios, pero es necesario. No hay otro método, no hay otra forma, hermanos. O usted más bien diga lo que yo tuve que hacer el martes en la mañana: arrodillarme, decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor. Oh Dios, ayúdame con desespero, con lágrimas, Señor. Oh Señor, he sido miserable, vil, he sido un desgraciado. Así yo me refiero al Señor. Señor, he sido esto, ayúdame. He sido un incrédulo, un petulante, un arrogante. He sido incumplido, mentiroso. No soy lo que digo ser. He sido de fachada ante la iglesia, ante mis hermanos. Señor, ayúdame. Ayúdame a tratar mejor a mi esposa, a mis hijas. Yo soy un hombre temperamental. Hermanos, la ira en mí es un pecado terrible. Yo exploto con nada, hermanos. Y usted dice: pero se ve buena gente. No, hermano, no, sáquese de eso, ese engaño. No soy tan buena gente. No lo soy. No soy tan calmado como digo ser. No soy lo que digo ser, hermanos. Pero eso Dios lo sabe. Y lo más terrible es que yo no puedo domar eso en mi vida, excepto
ir a Cristo Jesús, ir a la cruz del Calvario, abrir mis brazos y decir: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, Dios mío, ayúdame, auxíliame, Señor, ayúdame, no puedo. Soy consciente que no puedo hacer nada por mi vida, ni por la de mi familia, ayúdame. Pero mi hermano, el sermón es para usted. Hoy ve a Cristo Jesús, ve a la cruz, humíllate ante Él, humíllate, entrégale tu vida al Señor. No vivas más en incredulidad. Ese es un pecado que se desprende de tu arrogancia, de tu altivez. Eres soberbio, eres muy soberbio. Y Dios te va a humillar. Te va a humillar hasta lo sumo, porque si eres su hijo, si eres su hija y estás llamado al plan de salvación, hermanos, Dios te va a moler, como conmigo lo ha hecho muchas veces y todavía no ha aprendido la lección. Yo a veces me digo: Edwin, es que eres muy terco. Edwin, tú eres muy testarudo. Edwin, tú eres muy necio. Eres muy necio. ¿Y cómo se combate esa necedad? Hermanos, el Evangelio, no hay nada más que hacerle. No le busque más. ¿Qué va a buscar? ¿A dónde va a ir? ¿La psicología? ¿El humanismo? ¿Las terapias? Eso no sirve, hermanos. Hoy en día existen alcohólicos anónimos, sexólogos anónimos, marihuanos anónimos, todo es anónimo. Eso no sirve, hermanos. No sirve, hermanos. Eso no arregla el corazón de nadie. Lo único que puede arreglar nuestras vidas es el Evangelio. Mi deseo, si quieren saber como pastor, claro que ustedes sean santos, obedientes, pero Dios tiene que tratar con ustedes. Dios tiene que tratar con ustedes. Quisiera que no fuera, hermanos. Repito, ¿a quién le gusta que perder las cosas? Porque a veces nuestra economía fluctúa tanto, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos permite pasar por enfermedad, por estas cosas. Tal vez no somos ni agradecidos, a veces ni oramos por la comida, pero Dios tiene que tratar con nosotros. Dios tiene que hacerlo así. Sí, hermanos, se compunge mi corazón. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque soy pecador. Porque no soy obediente y porque necesito arrepentimiento. Los problemas del hombre son tres, hermanos: el pecado, dolor y la muerte. Y la razón acerca del pecado del hombre es porque es un asunto de orden moral. Quisiera que nos preguntáramos en esta mañana para cerrar: ¿cómo es posible que una congregación donde todos tengan la misma Biblia? Dios es el mismo Señor de todos nosotros. Dios está con todos nosotros. Pero ¿por qué unos crecen? ¿Por qué unos avanzan y otros no? ¿Por qué unos maduran, participan, crecen? Por una razón: porque somos inmaduros. La inmadurez es un asunto de orgullo también. Es que no me llamaron, es que no me dijeron, es que no lo uno, es que no me gusta y esto. Orgullo otra vez. Y todo cristiano inmaduro, todo cristiano orgulloso, vanidoso, de por sí es desobediente e inconstante en todos sus caminos. ¿Se ha explicado por qué no hay constancia en su vida? En su vida de oración, su vida de lectura, su estudio de las Escrituras. ¿Por qué? Por una razón: porque eres un inmaduro. No has madurado la vida cristiana. ¿Cómo pecador entonces se viste de majestad? El Señor le mostró la majestad del Behemoth, pero Dios ha hecho algo mucho más extraordinario, y es mostrarnos la majestad de su Hijo Jesucristo. Mostrarnos la majestad de Cristo. ¿Saben qué consiste el Evangelio? En que Cristo Jesús no sea revelado a nuestra vida.
Gálatas capítulo 1, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo Jesucristo en mí. Hermanos, si en tu vida cristiana tú no te encuentras a Cristo por ningún lado, estás perdido. En eso consiste el Evangelio. Cuando Cristo nos es revelado, la vida se transforma, la vida se cambia, hermanos. Y comenzamos a ver lo que hemos descrito. Una vez, hermanos, tú seas un verdadero hijo de Dios y hayas venido a la cruz del Calvario, hayas confesado tu pecado y puedas decir como Job: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿No les parece eso glorioso? Que el sufrimiento y todo esto de la majestad, la soberanía de Dios solo tiene por fin mostrarnos a Dios. Claro, tan torpe era yo que no entendía. Mire lo que dice Job. Claro, ahora sí, ya entiendo. Capítulo 40, versículos 3 en adelante. Cosas maravillosas para mí que no entendía. Yo ahora sí entiendo la Biblia. Pero una vez tú seas un hijo de Dios, sí vas a cumplir el papel. No el papel de Dios, vas a cumplir el papel que Dios te ha encomendado. O sea, ya no vas a jugar a ser como Dios, sino que harás el papel, el libreto que Dios te ha puesto sobre la tierra. ¿Quieres saber cuál es ese libreto? ¿Quieres saber cuál es ese libreto, hermanos? Venga dentro de 8 días y sabrás el libreto, el desempeño de tu vida cristiana en la faz de esta tierra. Hermanas, ustedes tienen mucho por hacer en Dios. Hermanos, ustedes tienen mucho por hacer en la obra de Dios. Jóvenes, no malgasten su vida en las cosas vanas de este mundo. Si vieron el programa del miércoles, lo que Samuel nos compartía. Vivan para Dios, vivan para Cristo, pero para eso es necesario que venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. ¿Cómo el pecador se viste de majestad? Cuando es envuelto por la justicia y la majestad de Dios, es decir, de su Hijo Jesucristo. Es justificado por medio de la fe. Nunca se les olvide quién fue el Behemoth y quién fue el Leviatán. 2 animales por los cuales el Señor le dijo a Job: mira, Job, ellos son creación mía, pero tú eres la única creación que está hecha a mi imagen y a mi semejanza. Ellos no. De hecho, son animales extintos, ya se extinguieron. Pero el hombre vivirá eternamente en 2 destinos: un destino de muerte eterna o un destino de salvación y vida eterna. Oremos al Señor y démosle gracias.